saludo grande a sus hermanos, sus padres. Así que pases de la mejor manera esta semana de tu cumpleaños, Francisco. Un abrazo enorme. ¿Tenemos entrevista, Martín? Exactamente, lo tenemos del otro lado de la línea a Darío Ibarra. Él es periodista de ABC de Paraguay, porque, bueno, en Asunción y en otras sedes también se está disputando los Juegos Sudamericanos. Darío, ¿cómo te vas? Bienvenido aquí a la mañana de Radio LT7. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, te escuchamos y te vemos bien en este momento. Preguntarte cómo se están desarrollando los Juegos y cómo se preparó, sobre todo Paraguay, para tener esta cita sudamericana. Bueno, una preparación muy particular la de Paraguay, porque tuvo varios episodios desde antes de la pandemia a durante la pandemia del coronavirus con estos Juegos Odesur. Porque por primera vez en la historia se va a desarrollar o se desarrolla en nuestro país un evento tan grande como este, que hasta supera lo que fue en su momento la organización de la Copa América en 1999. Así que generaba mucha expectativa por la falta de cultura en organizar eventos muy grandes. Entonces, cuando se conoce que Paraguay era el único candidato a recibir Odesur, allá por el 2019 aproximadamente, Paraguay acepta, festeja que gana la postulación, que gana poder organizar el certamen, pero en medio existió un inconveniente. Paraguay decide no organizar, no había firmado el contrato de organización con Odesur y decide bajarse sorpresivamente, generando aquí una reacción deportiva y social contra el presidente de la República, quien en ese entonces ya era Mario Abdo Benítez, pero posteriormente, ya en medio de la pandemia, deciden rever la postura porque el presupuesto, el fondo, iba a ir destinado para la construcción de un hospital en Barrio Obrero, que es el barrio del Club Cerro Porteño. Entonces, al cambiar de postura, sí, deciden recibir Odesur, firman el contrato y organizan el certamen, que está hoy en su día número 5, con diferentes particularidades. Sí. Primero, enfocar todo el presupuesto a la construcción de estructuras deportivas que Paraguay no tenía en un 100%, solamente había unas cuantas sedes hechas, otras se construyeron desde cero, y el detalle de que no hay Villa Suramericana para achicar el presupuesto y destinar toda la plata a la construcción de estos recintos en los parques olímpicos. Decidieron que las delegaciones vayan a los hoteles, una razón también para que todo el sistema de hotelería se mueva después de la crisis que sufrió por la pandemia del coronavirus. Teniendo en cuenta lo primero que decías, ¿teníamos a una opinión dividida en Paraguay, si se quiere, para que se disputen los Juegos Sudamericanos? Sí, había quienes decían que era mejor destinar el dinero a la construcción de hospitales por un déficit de salud que tiene el país, y otros que sí, que un evento como este iba a generar mucho dinero. En aquel momento desconocíamos de la pandemia, y ahora con la pandemia, sin dudas, lo que se ha generado en 5 días de competencia, y seguramente seguirá haciéndolo, ingresando al país más de 7.000 atletas y oficiales, también mucho movimiento económico. Pero en aquel entonces era más una postura del gobierno, que terminó creando una negativa, una reacción de parte de los deportistas y del Paraguay, socialmente hablando, contra el gobierno de Mario Abdo Benítez. Y ya mirando un poco la realidad, ¿qué le deja en cuanto a infraestructura este juego sudamericano? Deja todo, Martín, deja todo, porque por más que tengamos un complejo muy bueno en el Comité Olímpico Paraguayo, en la ciudad de Luque, con diferentes recintos deportivos, no teníamos un velódromo, no teníamos un centro de patinaje de carreras, no había canchas de hockey sobre césped profesionales, no teníamos un recinto de gimnasia como el que se construyó en la Secretaría Nacional de Deportes, la SN de Arena, que fue una obra ya anterior también, con su grado de magnitud está al nivel de los grandes escenarios para el básquet, para el futsal, para el handball del continente. Imagínense que nosotros como Paraguay, antes de la pandemia, antes de la organización de los Juegos Suramericanos, la selección paraguaya de básquet jugaba de local en Argentina, contra Argentina, cuando debía disputar las ventanas de las eliminatorias, porque aquí no había el famoso parquet flotante que es el profesional. Hoy Paraguay cuenta con eso ya en varios escenarios, entonces es un crecimiento que va a tener Paraguay deportivamente, porque muchas de las obras o muchos de los escenarios no teníamos. Felicitaciones, Darío, desde Corrientes. Le mandamos un abrazo enorme y te agradezco mucho la gentileza. No, por favor, cuando quieran, aquí estamos a las órdenes. Qué linda apuesta de Paraguay, ¿eh? Juegos Odesur y más infraestructura. Sí, la verdad que sí. La verdad, felicitaciones. Bueno, nos vamos a exteriores con Roberto Ojeda. Roberto.